peor presidente del planeta en torno al manejo de la pandemia, sin lugar a dudas, luego de la salida por la elección, por los votos de Donald Trump, es Jair Bolsonaro. Un desastre lo que está haciendo en Brasil. Las consecuencias son realmente muy, pero muy graves. Más de 4.000 muertos está habiendo diariamente en ese país. La cantidad de contagios es realmente alucinante. La saturación de las camas de terapia intensiva en muchos lugares en Brasil es además dramática. Y en el medio un Jair Bolsonaro que está en cualquiera y dice que está siendo utilizada políticamente la pandemia. Eso es lo máximo, parece que tiene para decir el presidente del Brasil en esta situación. Está con nosotros para ampliar, para analizar la situación, Gaby Michi. Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Sí, a ver, todos los días nos venimos sorprendiendo con los nuevos registros de casos de COVID y de fallecidos. Ayer se batió nuevo récord de fallecidos, 4.249 muertos hubo en 24 horas en Brasil, récord absoluto, el anterior era de 4.100 aproximadamente. Estamos hablando de casi ya 350.000 fallecidos. 350.000, Gaby, que es el registro oficial. Recordemos que hay quienes trabajan muy seriamente en organizaciones no gubernamentales del Brasil, que como bien vos has contado en otras oportunidades, hablan de una cifra bastante mayor que tiene que ver con los 450.000 muertos vinculados con COVID. Hay una diferencia de 100.000 entre los registros oficiales y otras entidades bastante serias que trabajan en Brasil con estas problemáticas y dan esa información. Y vos sabés que hay un dato importante respecto a lo que vos decís. No se sabe en realidad cuál es este grado de subregistro, claro, ¿no? Porque en la zona de la Amazonia hay muchos, se supone, muchos más muertos de los que realmente se declararon. Hay una proyección que hizo la Universidad de Washington, el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, que estableció que el cálculo es que para julio puede haber a este ritmo más de 500.000 muertos. En Brasil, del número oficial, ¿no? Estamos hablando, sí, partiendo del número oficial. Ayer hubo más de 80.000 nuevos contagios. Recordemos que ya se superaron los 13 millones de contagios. Y Jair Bolsonaro, que sigue haciendo de las suyas y dice cosas como la que vamos a ver ahora. A ver. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem que da minha parte, que eu posso fazer um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Como alguns ousam dizer por aí que as Forças Armadas deveriam ajudar alguns governadores nas suas medidas restritivas. O nosso exército brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. Claro, eso es lo que depende de las Fuerzas Armadas. Después también cada uno de los gobernadores en un país federal como Brasil, en los estados, pueden determinar que las fuerzas de seguridad locales, sí, a partir de las restricciones tomadas por estos mismos gobernadores, salgan a controlar en la calle. Recordemos, ahora Gaby, vos corregime si me equivoco, pero en reiteradas oportunidades el enfrentamiento entre gobernadores que querían restricciones y Jair Bolsonaro, que quería una liberalización total, como sigue sosteniendo, ha sido muy virulenta, muy fuerte. Muy fuerte, y al punto tal que generó una crisis en las propias Fuerzas Armadas, ¿no?, del gobierno de Bolsonaro, que son uno de sus pilares justamente para sostenerlo, porque le renunciaron los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, porque Bolsonaro quería mandar los militares a impedir que los gobernadores cierren para justamente generar que no se siga propagando esta cuestión. Renunció la cúpula militar y hay en estos momentos mucho ruido interno. Él está tratando de meter cuña entre sectores para justamente capitalizar y tener gente disciplinada detrás de él. Ahora, no está solo Bolsonaro en su performance internacional, incluso en los agravios que ha tenido hacia la Argentina. Hamilton Mourão, el vicepresidente, un ex general también del ejército, salió muy fuerte a atacar a la Argentina, sí, ¿no? En una conferencia con empresarios y demás, que dijo que Brasil no tiene que terminar como el mendigo de Argentina.
Esto dijo Bendigos a la Argentina, Bien. hablando de un tema del déficit fiscal, cómo achicar el déficit fiscal, cómo no endeudarse. Dijo, si no vamos a seguir el camino del mendigo que es Argentina. Bueno, tiene preocupaciones internas de las que ocuparse, ¿no? El vicepresidente, teniendo en cuenta que la caída de la economía brasilera es la más grande ¿en cuánto? ¿En 30 años? En 30 años, exactamente. Bueno. Así que me parece que la justificación y el buscar el enemigo afuera no sirve. Sí. Es una articulación propia de este tipo de gobiernos, ¿no? Totalmente. De ultraderecha, ¿no? Siempre la búsqueda de un enemigo externo, una suerte de chivo expiatorio para culpabilizar o para hablar de otra cosa. Gaby, muchas gracias. De nada, por favor.